Bueno, buenos días. Aquí estamos de nuevo, Global Comics, en Facebook, en una entrevista, en live. Estoy esta vez con Carlos González Muñoz, perdón, Genoveva, de no haberte presentado primera, Genoveva Muñoz Castillo. Los dos son los fundadores de la Cifra Editorial. Entonces, Genoveva, lo que has hecho hasta ahora, lo que es en el presente, es decir, entonces, has trabajado en el mundo de la edición desde 2008. Actualmente eres editora social y directora de la Cifra, lo que estaba comentando justamente. Tu labor fundamental ha sido establecer relaciones de colaboración con editoriales nacional y Latinoamérica con fin de encontrar nueva forma de encarar la visibilidad de las editoriales independientes. Cuenta junto a Carlos, es escritor, guionista, editor, fundador y director de la editorial La Cifra. Pues son muy juntos, tienen los mismos características. Sí, claro. Es licenciado en literatura, maestro en teoría literaria. Su trabajo literario ha sido apoyado por becas del INBA y del FUNCA y ha recibido diversas distinciones. Como editor ha gestionado más de 40 publicaciones de autor nacionales e internacionales y ha dirigido proyectos de colaboración editorial con embajadas e instituciones culturales en Taiwán, Francia, Dinamarca, Suiza y Japón. Bueno, así que nos puedes decir con esto de proyectos, Carlos. Con las embajadas es práctico, es complicado, porque sé que las distancias no ayudan mucho. Bueno, las embajadas que encontraste aquí, supongo, ¿no? Sí, bueno, el trabajo con las embajadas es interesante porque obviamente están interesados en publicar sus autores aquí, ¿no? Los apoyan para que sea más sencillo para las editoriales mexicanas. A veces apoyan con la compra de los derechos, a veces apoyan con la producción o una parte de la producción. Y ellos realmente piden poco a cambio, básicamente que el proyecto se realice. Entonces yo creo que sí ha convenido mucho. A la Cifra nos ha convenido mucho porque hemos podido conocer el medio, porque nos muestran novedades, nos presentan editores y podemos ver qué se hace en cierto medio editorial y podemos traer nosotros cosas a los lectores en México con un poco de ayuda financiera que nunca cae mal. Entonces esa ha sido una de las líneas de trabajo nuestras, ha estado bien, la verdad. Sí, de mi experiencia, como que ellos ayudan también a encontrar como grupos financieros que te pueden apoyar, entonces tampoco es denegable, ¿no? Tienen como un soporte así para empujar a los grupos que se acercan a ellos, ¿no? Sí, siempre hay apoyos nuevos y los países cada año se esfuerzan por promover su literatura en el mundo. Bueno, los países que tienen dinero para hacerlo, obviamente, ¿no? Pero sí, eso es una buena, para todos los que quieren entrarle al negocio de la edición, siempre es bueno echarle ojo a los apoyos. De hecho, la idea de publicar Hatman Pisket y otros cómics que hemos hecho, pues vino de la posibilidad de tener apoyos. De ahí nos surgió la idea de averiguar qué estaba pasando en el cómic europeo, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, entonces voy a hablar sobre
ya lo que me dijeron sobre lo que viene de la cifra. La cifra editorial es una editorial mexicana que busca en cada proyecto una suma ideal y equilibrada de diseño, contenido. Creamos y traducimos novelas gráficas, cómics y álbum ilustrados, así como novela, cuento y ensayo. Publicamos autores nacionales y extranjeros, producimos ideas propias en las cuales enlazamos el trabajo de artistas, ilustradores y escritores, fomentamos la traducción y creemos en las extraordinarias bondades del trabajo conjunto. Pues es abierta la proposición, ¿no?, de la cifra en general, ¿no? Como que se enfoca en una relación como nacional, como abierta, como muy social y democrática, ¿no? Donde se trabaja como en amistad y buenas relaciones, ¿no? Sí, lo intentamos. Sí, bueno, pues eso buscamos porque vamos a mantener relaciones pues medianas o largas con los autores, con los escritores, con los ilustradores, con los propios libreros. Entonces, para nosotros es importante que sea en el ánimo de colaborar, sobre todo, ¿no? Sí, y además que la edición es un trabajo que, pues para los editores es un trabajo que implica hacer visible el trabajo de los autores, es mucha responsabilidad. Entonces no hay como jerarquías, ¿no? No importa más. El editor no es el jefe de los autores, ni los autores son los jefes de los editores. Tiene que ser un trabajo equilibrado, porque dependemos. Debería, pero en mayoría de los editoriales como de una manera, buscan, pasa mucho que se aprovechan más de los artistas que para pues, hacer lucrativo la editorial. Claro. Entonces, pues es una idea que está bien propuesta, pero no tan fácil como de crear objetivo en esta, ¿no? Pues no siempre es posible, y sobre todo porque los editores necesitan vender los libros, porque si no, pues no pueden seguir en el negocio, ¿no? Entonces encontrar el equilibrio es difícil, porque realmente uno siempre está tratando de obtener lo mejor para todos, pero para el editor implica que al mismo tiempo que haces un libro estás haciendo otros 3 o 4 o 5, dependiendo de tu tamaño. Y entonces pues hay que darle atención y energía y procesar todos esos títulos al mismo tiempo para hacer rentable el negocio, para darle difusión igual a todos. Y los autores, por otro lado, están trabajando en su obra, ¿no? Están tratando de proyectarse ellos mismos. Entonces sí es una relación entre el capitalista y el artista, pero creo que se puede convertir con esfuerzo de ambas partes Sí, en algo positivo, ¿no? pues sí, el artista o sea, es un conjunto también. Obviamente el artista es el que empuja esta idea que necesita que le ayudamos también, ¿no? Porque no es evidente como artista cual estar movido, llegar al público, ¿no? Al principio yo no me parece como algo no tan necesario porque es bonito los artistas que ya se desarrollan como independiente, ¿no? Porque ellos, esta voluntad que tienen ellos de acercarse de su público es muy importante, ¿no? Porque es un primer trabajo que
que les permite primero de estar autocrítico y también de saber realmente cuál es la cantidad de trabajo que ustedes van a tener que llevar después, ¿no? Porque un artista también a veces es muy crítico también como y a empezar y piensa que todo lo debido como pues es compartido, ¿no? O sea, tiene que tener un equilibrio en los dos, ¿no? Sí, sí, bueno, ya hay proyectos, como bien dices, hay un tema que es, por un lado, los autores nuevos también, ¿no? Como muchas veces son quienes más expectativas tienen, y justo una parte importante del trabajo es impulsar, es lograr que más gente conozca su trabajo, y por otro lado también es que está el tema de lo que implica, por ejemplo, con el género, ¿no? De la narrativa gráfica en particular. Es un género, bueno, tú tienes una librería de cómic, no es fácil llegar o hacer un público, ¿no? Como no tiene un movimiento como muy grande, cuando menos en México no. Hemos ido ganando espacios, hemos ido ganando el gusto de los lectores, pero no es, digamos, no es algo como muy que funcione rápidamente, ¿no? Hay que insistir en ello. Nos toca también generar un público alrededor de eso, entonces, pues eso, la paciencia de ambas partes es muy importante porque tenemos que sumar fuerzas en todos lados para buscar que eso funcione y no es entonces esta fórmula solo de explotar el trabajo de alguien que estamos ganando como, digamos, estamos llenando nuestras arcas mientras no damos nada, ¿no? Cuando menos en México no funciona así o nuestra editorial no es de ese tamaño y no es que la gente está esperando necesariamente lo que sigue para salir y comprarlo, ¿no? Sí, es mucho más humilde, ¿no? Y como familiar, ¿no? Su editorial. Sí, sí, pero nos gusta muchísimo el género, entonces creemos que vale la pena insistir, apostar y generar contenido, aunque sea a veces como traducciones, pues es muy importante generar contenido desde México, hacer ediciones mexicanas que digan también como con qué hacemos clic, qué queremos decir, con qué conectamos, a la par de también como publicar autores nacionales, ¿no? No siempre tenemos los recursos para publicar todo lo que quisiéramos, esa es la verdad, pero sí, vamos ahí como a paso firme y seguro, y pues también en colaboraciones como las que hemos hecho contigo ahora, que celebramos muchísimo y que nos permite llevar pues más libros también a los lectores, ¿no? Sí, de eso se trata, ¿no? Pero hasta yo creo de hacer lectores y hacer eh, conocer el género del cómics y que sobre todo conocer algo que no es nuevo, pero que como el cómics, que no hay tantas personas que lo conocen, entonces pues porque pues, es diferente, se aprecia, pero no lo saben apreciar. Y el problema del libro, yo primero, para mí es cuál libro escoger, por qué y cómo, ¿no? Porque y es lo mismo por los libros de cómics. Nosotros, cuando vienen a la tienda de Global Comics, todo el tiempo les estoy insistiendo con mis gerentes que tienen que estar allá haciendo el máximo de esfuerzo para que la gente pues abre, explicarle de qué se trata, de lo que es el libro, hasta hablando que es de la editorial, de nombre de darle que salen de aquí con un grano de arena ya que se trajeron de Global Comics, de conocimiento de algo más que desconocía y que pues, igual a lo largo se va a hacer como una piedrita de una bola más grande, algo que se va a empezar a rellenar sus libreros de cómics, ¿no? Claro. Pero pues, el cómics, antes de ser el cómics, era la novela gráfica, ¿no?
Y las películas, antes de ser películas, eran cómics. O las series más bien, porque creo que fueron las series que se desarrollaron mucho más en cómics primero y después en película y las novelas que empezaron a hacer como trabajar en cómics. Claro, es lo que uno hace como editorial también. Tienes el enorme peso de ir a las ferias y ver las novedades. Pues hay un mundo allá afuera de cómics, y no solo en los países donde se produce más, en Estados Unidos, en Francia y Bélgica y así, en Japón. En todos lados hay autores nuevos y hay nuevas tendencias en el cómic. Y uno, pues con su capacidad que es esta de imprimir 3 o 4 o 5 novedades al año, y eso ya es mucho, pues es que la elección del título es crucial, es fundamental, porque vas a poner a marchar toda una maquinaria cultural. Entonces hay una traducción, hay una compra de derechos, hay una embajada involucrada, hay mucha gente para traer un libro a la librería. Y obviamente, si no hay un librero ahí intermedio que pueda decirle al lector, oye, pues esto acaba de salir, es una novela, la primera traducción al español, es una novela de este tipo, te va a gustar, pues también el trabajo se queda a la mitad, ¿no? O sea, el editor no basta para hacer ese trabajo de por sí enorme, de elegir y de transmitir un contenido sin el librero, ¿no? Sí, eso es fantástico justo en Global Comics, porque realmente sí pasa eso que tú dices, ese trabajo con el que tú te acercas y te pueden hablar de cada libro, te pueden hacer recomendaciones sobre qué leer o si te gusta esto, qué seguir. También está el compromiso de conseguir a veces algún ejemplar si es que no lo tienen en ese momento, ¿no? Hablar de la experiencia para nuestra propia hija que ha visitado tu librería en 10 años. También, en realidad, cada vez que va, tiene ya ahora como en la mente Global Comics porque sabe que va a encontrar cosas, sabe que alguien le va a decir como qué puede leer, ¿no? Como que le hace soñar, ¿no? Sí, porque la última vez que fue, pues no sabía, le llama la atención el tema del manga, pero al final tampoco sabe qué escoger, ¿no? Entonces es muy importante ahí la asesoría y decir, bueno, ¿qué te gusta? ¿Qué puedes leer? Y entonces, claro, ha sido una gran experiencia para ella porque no está sola en la librería mirando que los libros que normalmente ella entiende que son para su edad, pues son pocos, ¿no? O sea, si uno entra a Global, de pronto puedes decir, aquí no hay una gran oferta para los niños, ¿no? Pero sí hay, en realidad. Y Pues entonces es muy importante el trabajo que hacen ahí ustedes porque entonces pueden ir recomendando, asesorando, haciéndole llegar cosas a los chicos también, igual que a los grandes que encontramos muchísimas cosas. Y eso es una parte fundamental de cómo llegan los libros también a los lectores. Entonces, ojalá hubiera más Global Comics, hagamos sucursales de Global Comics en todos lados, para que lleguen más y podamos acercar más libros, ¿no? Pues ya está la primera sucursal de Global Comics en la web y la red social, ¿no? Porque claro. eso es como, va a ser como el banco de cómics que queremos hacer, la reserva de cómics, y pues ya si seguimos, para la idea me gustaría hacer unos pues puestos allá por Monterrey, Guadalajara y allá, pero pues al final nunca se va a poder traer todo al mismo lugar, ¿no? Claro. Entonces, pues allá nos vamos a mentalizar cómo podría ser una buena oferta para traer y llevar los cómics, pero pues va a ser como todavía otra camita, una caminota, porque Sí. lo de la página web ya me ha llevado como de 4 a 5 más 6 años. 6 años en el que pues se empezó a desarrollar una página web más o menos X, así desarrollado por
chavos rucos, hasta algo que está realmente satisfechoso, con enlazado así, punto de venta, página web, inventario, y pues donde se puede comprar, donde se va a mandar, o sea, es todo un proceso que ha sido todo como decir el camino de, ¿cómo se puede decir? Hay una palabra en francés, pero pues de que un largo camino, un proceso. Sí, no es tarea fácil el tema de las tiendas en línea, pero seguro que va, ya con tantos años que lleva, seguro que va a funcionar pronto. No es fácil eso, como coordinar todo esto que acabas de decir, que quizás ya es de la última etapa, pero poder tener un inventario, que te haga otras sugerencias, qué sé yo, y que sea fácil pagar, conseguirlo, que llegue a tu casa, que sea accesible, bueno, pues también este momento nos ha llevado a eso. Y creo que en realidad, según yo, según la experiencia de otros libreros, editores, en realidad estamos generando como nuevos canales de comunicaciones. No reemplazan los unos a los otros, sino que amplían la capacidad de llegar a más gente. Entonces, pues sí, en ese sentido es una sucursal más de Global Comics esta, y ojalá que funcione. Sí, pues, y es una sucursal para la cifra también, porque normalmente sí, tenemos en el buscador, tenemos cara editoriales, porque ha sido una construcción así del buscador, también un desarrollo particular que nos ha como llevado a rompernos la cabeza un buen rato, ¿no? Lo estábamos viendo el buscador, pero al principio que nos dieron esta página, pues rellenamos los campos y pues las cosas van como de donde van, ¿no? Pues hasta que vimos dónde está, en qué estábamos haciendo con este buscador. Pusimos contenido, pero no había una orientación, un proceso predeterminado. Ahora ya está cuadrado y no podemos salir, pero pues sí, sí nos ha pedido un buen momento de pensarlo y de decir, no, pues esto ya no funciona, hay que retomar todo de cero. Pues sí, porque además es un gran ejercicio ese. Yo pienso, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de ti, la primera vez que te conocí fue en un Festo Cómic, y ahí ibas, como siempre, con tu mesa, tus cajones de madera, con tus ruidos. Y en realidad uno sabía que tú sabías mucho sobre cómics, ¿no? En realidad, como toda esa capacidad que hay que trasladar a un buscador ahora automático es que implica mucho trabajo. Es como, ¿cómo haces para sacar toda esa información que tiene Eric en la cabeza, que si tú se lo preguntas te puede decir muy bien? ¿Cómo haces para que un buscador piense como un poco como tú, ¿no? O como José. Hasta mejor. Sí, sea un apoyo para la venta, porque sí. hasta ahora ya era más como, ay, no, ya esta cosa no la entiendo. Sí. Y ahora, pues la persona que está interesada lo va a ver como una herramienta que le va a ayudar. O sea, tuvimos todavía que epurar las cosas y llegamos a una idea de que pues había que quitar también, pues cuando se puede, que le preguntas, que te dice el programador, si se puede, estás así, yes, buena idea. Claro. Le pedimos una cosa tan sencilla pero pues nos dijo que no había problema, que se puede meter como una cláusula ya en el programador, que si el libro ya no tiene existencia después de 2 meses, pues ya se pone de baja. Así la gente que están buscando, que están interesando, no están teclando siempre sobre libros que no hay, que es una desgracia al final. Y cosas sencillas como esta
hay muchos y es muy importante. Claro, porque estás tratando de trasladar ese conocimiento a la gente que va a visitar la librería, ¿no? Y entonces son cosas muy sencillas como lo que dices que implican una programación, ¿no? Que habitualmente harías tú, haría José, haría Jimena, ¿no? Que son quienes están ahí, que conocen, que saben, que pueden decir si va a llegar, no va a llegar. Esta editorial ya no está publicando este contenido. En fin, es como un trabajo realmente que hay que codificar para que funcione, ¿no? Entonces, pues celebramos que esté en marcha y sí, y estamos muy contentos también de que la cifra esté por ahí. Aprovecho para devolver los saludos a Héctor y a Ulises, que por ahí nos hicieron llegar. Sí, ya vi también otro amigo Alejandro, está nuestro bueno, sí, Héctor, que acabas pues los saludamos a todos. Sí, gracias por seguir buscando. Humberto, sí, todos, para seguir tanto la cifra como Global Comics, nuestro como gusto así medio enloquecido, porque ya cada vez hay menos gente que está así interesado por lo que estamos haciendo, pero esperamos que esto no va, al contrario, se va a reforzar. Vamos a pedir que la gente se pone a esperar y que la gente se pone más a leer cada vez y cada día y se interesa más a lo que es las artes en general. Sí. Sí, claro, es un asunto de perseverancia. Nosotros no nos cansamos mientras. No, nosotros somos unos orugas sí, sobrevivimos y como de cabeza dura. Eso tiene que ser que, o sea, eso como perseverantes, ¿no? Aún parece que el papel es una historia pasada, que estamos a la hora de todo digital. Pero, pues, no, todo es digital, no puede ser. Hay una cosa que no puede cambiar el gusto, e imagino que más los niños, ¿no? Es que ya veo muchos niños que vienen y como ven de bolita de pelo que usted trajeron de Chile o Perú. De Colombia. Colombia, que le encantan y están todos loquísimos por esto y todos nos los vienen y hay de bolita de pelo, no, ya no hay. Tuvimos que pedir de nuevo. Todavía de Isabela, que está muy bonita, Isadora. La pequeña maravilla, todo mucho para niños, pero no solamente. Son bonitas historias. Traemos de que nos dejaste así, de Alex, que sí. Es también la portada es maravilla, no la he abierto todavía, pero la voy a abrir enseguida para darme una idea, porque pues, los ovni me llaman mucho la atención. No creo porque no es que aquí dice la cifra, niños, ¿dónde está la? Ahí. Ahí dice la cifra, niños, sí. Ahí está. Sí, todo esto como de extraterrestres, no le doy mucho interés porque no es relevante en mis ideas sobre la vida y la humanidad, ¿no? Pero yo sí creo que de cualquier modo en este universo que está infinito debe de tener, pues si están viendo, pues se debe de reír y decir, ¿saben qué? Vemos lo tonto que son, nosotros los vemos, no los vamos a poner en un zoológico, están bien inteligentes. Seguramente un día nos van justamente el problema es que un día que si se aterrizan acá les vamos a robar su tecnología y nos vamos a ir a encontrar ellos. No.
Primero hagan la paz aquí, peleanse entre ustedes y cuando ya dejaran de estar tan estúpidos entre matarse, para conquistas inútiles y para sacar las riquezas de la tierra sin incongruentamente, pues ya luego hablaremos, ¿no? Pero cada cosa en su tiempo. Es muy simpático porque justo el libro está organizado como en 6 historias, una cosa así, más o menos. Y son aventuras que le pasan a este niño extraterrestre que viene de un planeta en donde la gente es niños, los niños son niños siempre, pues las personas son así. Y entonces hay una escena en un museo en donde todos están mirando una obra de arte, diciendo cosas como, esta obra de arte, ¿no? Es maravillosa, es excelsa. Y entonces él toma nota para sí mismo para decir de cosas que nunca voy a entender sobre los adultos, ¿no? Que son un poco absurdas en realidad. Pero es muy simpático, es un libro muy divertido, que viene como en eso, en pequeñas historias que se pueden leer una y otra vez. Entonces, bueno, sí, es para niños, pero la verdad es que también nosotros que hicimos todo el trabajo de la edición y eso también estábamos muy divertidos con el libro, así que es de nuestras cosas más nuevas junto con Cucaracha, así que échenle un Claro, es un libro en el que niños se pueden ver reflejados porque los verdaderos extraterrestres para los adultos son los niños. No entendemos ese mundo en el que viven y ellos tampoco nos entienden a nosotros. Pues, la verdad es que es un libro que a los niños que lo han leído les ha gustado mucho y yo creo que es fantástico que puedan entrar al mundo del cómic, que uno de sus libros favoritos sea un cómic, para mí es un gran logro, es la verdad. Sí, pues es la recepción lo más importante, ¿no? Del público y que sea bien recepcionado por los niños es más chistoso, ¿no? Porque, pues, ya no es como una relación de adulto a adulto, ¿no? Es una relación con el gusto de unos niños y que ellos son totalmente diferentes a nosotros. Además, actualmente con esto de que el digital pues es más lejos, lejanos todavía lo que uno se podría dar como idea de un niño, ¿no? O sea, del gusto de un niño. Porque ahora, pues si no es pantalla, si no es película, ¿qué le gusta, no? Si no es videojuego, ¿no? Tiene que estar súper animado, tiene que tener rifle por todo lado, Aunque hay que decirlo, y es que también los cómics están siendo un recurso para los niños. Están leyendo mucho más a través del cómic. Cada vez hay más historias también que están planteadas justo para películas, para otro contenido que están haciendo en cómic, que los chicos están entrando mucho más fácil a esos libros. O sea, pienso, por ejemplo, esta adaptación que hicieron del diario de Anne Frank, también esta película que recién salió de Enola Holmes, que también están los libros con el texto tal cual, pero también está la adaptación a novela gráfica y pues están convirtiéndose en un gran recurso para que los chicos estén como muy, muy interesados. Entonces, hablando de los chavorrucos que estamos por acá, tenemos que también que pensar cómo llevamos eventualmente ese contenido a las plataformas digitales para que no sea una limitante, ¿no? Y entonces estamos los amantes del papel, pero también a los que les gusta leer en digital y pues ojalá que podamos dar para todos, ¿no? Estaría increíble. Sí, tenemos, yo creo que es un problema con las escuelas, es que no están como comunicando el gusto de leer a los niños ni tampoco a los adultos o los adolescentes, les están obligando a leer hasta agotarse de ganas o de desear, ¿no? Porque es... o sea, la escuela no, o sea, aprende a leer, pero no para que sea un gusto, sino para que para que tú a través de esta lectura te profesionalizas, pero no para que
diferenciaras o para que encontraras como algún género de lectura, alguna pasión en leer. Sí, claro, el sistema educativo no está hecho para concebir ningún placer en realidad, ¿no? Todo debe de ser. Es una herramienta para ellos, nada más. Bueno, no sé, yo creo que hay cada vez más sistemas más, Claro. más felices, digamos. No, y yo lo que noto es también más amables. que cada vez hay una mayor aceptación del cómic como un medio de lectura aceptado. Alternativa. Sí, los adultos, es un asunto generacional, los adultos, gente de más de 40 o de 50, le cuesta, ¿no? Todavía, yo hablo con gente, doy un taller de novela gráfica y veo a la gente que hay gente que sospecha, que nunca ha leído una novela gráfica, que cree que es un tipo de libro para un tipo de público que no son ellos. Entonces, claro, pues ves, hay un canon, hay una tradición, no solamente hay superhéroes, hay adaptaciones de literatura universal, pero también hay obras extraordinarias hechas en cómic, hay autores muy importantes. Entonces ya uno empieza ahí a encontrar espacios para abrir la mente de los lectores, ¿no? Sí. Pasa más. Sí, vas a tener que hacer una sección infantil ahí en Global Comics para ir. Está prevista, está puesta. Estamos por el momento como un día tendrá un espacio, es un poco como el cómic de Estados Unidos, tiene su rack, pero es reducido. Claro, quizás a eso me refería, aunque necesitamos un rack más amplio para los chicos, pero sí, está increíble. No, lo hacen muy bien, la verdad es que la primera vez que nosotros supimos que había como una librería especializada en eso en la Ciudad de México, nos pareció pues asombroso, ¿no? Pues que se quiere especializar, pues a mí la idea al principio era más, pues es que a base de especializar en el cómics europeo, porque pues es lo que yo conocía y lo que vi que no existía o no aparecía realmente en México, pero a lo largo me di cuenta que también pues, ni el cómics mexicano, o sea, solamente está el espacio para los estadounidenses, ¿no? Y pues luego pues, me di cuenta que había un cómics realmente potente en México, pero antes de los años 80, y que todo esto fue desmantelado, se perdió porque por no agarriza, por miedo del gobierno que estos artistas con su fama y otro le podía causar conflicto a su sistema. Claro. Estamos así con el problema del miedo siempre, pues es una tristeza porque ahora volver a reconstruir esta como maquinaria, una editorial como que esto de las Novaro, sí, pues es casi imposible, ¿no? Sí. Pues es ni la inversión, ni nada, o sea, es que no es ni sobre todo la cantidad de la distribución, que era lo más increíble, ¿eh? Distribuían en toda la nación por semana más de 1 millón de libros, o sea, era bestial. Ahora, pues, ¿quién va a hacer esto, no? Si nosotros, para ustedes, los libros que publican son de de tiraje de 1000. Sí, máximo. Máximo, ¿no? Porque, pues... Más, no se puede distribuirlos, sí. Es muy
distribuir, pues allá con Gandhi y otros que están conocidos, pero pues de cualquier modo están por toda la nación, pero aún 1000 está difícil a que se agota, ¿no? Claro, sí, el problema es que hay librerías que han cambiado y le abrieron el espacio a la novela gráfica, y mientras que otras decidieron que no se vendía lo suficiente para tenerla. Sí. No, sí, y la industria, realmente la industria es muy pequeña, o sea, somos muy pocas editoriales haciendo novela gráfica. Y autores, pues hay por fortuna, hay autores y hay autores muy buenos, pero siguen haciendo ediciones de autor que son buenas, algunas, pero tampoco hay la conexión directa con los editores, y los libreros, salvo algunos, pues tampoco tienen ganas de apostarle a la novela gráfica. Entonces sí, es algo que está en pequeño, y pero hace 10 años no había menos de lo que hay ahora, en realidad, ¿no? O sea, hemos avanzado, hemos picado piedra para que haya librerías para... Sí. Sí, hay una voluntad por supuesto, ¿no? Actualmente, pero sí, no hay como, es como, decir que es lento, ya diría que así es mínimo, y pues actualmente de las tiendas que venden cómics en general se han reducido a casi nada, ¿no? Porque pues la pandemia nos ha obligado de doblar las espaldas por muchos. Nosotros seguimos porque tenemos un plan de trabajo a futuro y que pues, no queremos fallar con tonto estar, pues apenas llegamos al objetivo, ¿no? Yo no quiero, no me lancé así a hacer una cosa, pues al principio no tenía idea, pero a los 2, 3 años ya sabía el panorama y todo esto, y pues me di cuenta que las cosas no estarían así de sencillas, pero ni tanto en gestionar como en importación como en venta, pero pues apenas llegamos como a en una primera o en la meta, es que pues si tenemos esto de venta en línea, pues haciendo una buena mercadotecnia y todo esto debería de fomentarse, o sea, no entiendo cómo estamos en México con millones de gente. Bueno, sé que todos no tienen la capacidad, es una inversión en un libro también. Claro. Sí. Pero allá dentro de esto hay un porcentaje seguramente que si no pueden, pues por lo menos le gustaría, y pues este porcentaje es los que me interesan. Y aún un por ciento es muy poco, pues yo pienso que por el libro su género deberían de ser. ¿Cuántas personas leen realmente en México? Ya un 20% de todos, ¿no? Pues sí, siempre es complicado medir ese índice, tampoco sabemos qué tanto la gente lee libros que le prestan, ¿no? Si nos como quedamos con las ventas, sí, seguramente son, pues sí es muy poco, el índice de lectura es muy bajo, aunque también hay proyectos, quiero decir, como el tuyo, como ahora que justo está por ahí conectado Ulises. Hay proyectos que se han mantenido en el tiempo, que han sido persistentes, el propio Festo que se ha reinventado. Digo, ya sabemos que la pandemia ha obligado a que esos espacios se reduzcan, pero en realidad siguen existiendo espacios que se han planeado con el propósito de seguir insistiendo, y creo que eso ha sido algo muy bueno, muy positivo, como de esta comunidad. También quien arranca, quien pone un pie dentro, ahí se mantiene, ¿no? Aunque sea un medio tan adverso, pues ahí estamos, y entonces cada vez más vamos haciendo cosas. Más bien,
ojalá que haya cada vez más gente interesada en hacer crecer esto. Claro. Sí, sí, habría que dar un método para leer, ¿no? O sea, no para leer, pero para escoger un buen libro, o sea, un método puede ser hasta artístico, ¿no? Que sería interesante, porque yo me recuerdo mis primeros tiempos así como que al final, yo no soy yo que fue como que no cuando refractario a los libros, ¿no? Sino que así ellos fueron refractario a mí porque no sabía cuál escoger. Es bien complicado, bueno, pues quiero leer, tomo uno, pero si no te engancha el libro, pues lo vas a dejar. Es mejor. Pues a mí me gustaría, pues esto de los buscadores al final, ¿no? Es un poco lo mismo que había que hacer. Y así estamos, y pues, ¿qué buscas? ¿Qué quieres? Y había que se hace una idea y la persona pues empezaba alrededor de un género y se enfoca sobre un artista, y me gustó este artista, pues desarrollo otro de estos otros géneros. Me gusta esto y todo este arte está bueno, pues allá están otros artistas que tienen algo del mismo género y allá vaya complementando todo este género porque finalmente es bien difícil palpar lo que hay adentro de un libro. Uh-huh. ¿Quién es el artista? O sea, un literator es una persona muy culta, pero muy sola al final, porque su cultura si no la puede compartir, qué pena. Claro. A mí vienen en mi casa, tengo muchísimos libros y es bien raro que no se vayan con un libro o dos en las manos. Y luego no regresan nunca, ¿no? Pues eso, pues ya que se los guardan, que no sean mis libros de preferencia, pero todavía los puedo reencontrar, no importa, no están perdidos. Está bien. Claro. Estoy de acuerdo contigo. No todos tenemos esa desaprensión que tú, pero está increíble que sí, que tú la tengas. Pues es que sí, pues es lo más difícil es no estar, no poder compartir sus pasiones, ¿no? Uh-huh. Eso es cierto. Claro. Y entonces, pues allá es estar así, decirle a cada uno, ya, léete esto, está bueno, ok. Bueno, te recomiendo otro, léete esto también. Y pasa a la tienda, tengo más. Y allá te vendo otros más. Ya nos siguen mandando saludos, mi amigo José Julio, que es mi vecino que no ha salido de casi un año, ya lo tengo como recordman del COVID. Saludos, José, y saludos, César, a todos. que nos mandas saludos también. Nos están saludándonos más, José Julio. Todavía no está un chavorruco, estoy de acuerdo. Dice José Julio que si no son regalos, que eso pensó, ya te los va a devolver ya te va a devolver tus libros. Sí. No, que se los guardo, hasta le voy a traer más para que no se aburre, no sé cómo. Nos está haciendo unos panes increíbles porque se me echó como muchos a cocinar y él haciendo pan y tiene su masa madre, lo hace de manera tradicional. Una amiga le llevo como algo de cerámica especial para cocinarlo, se compró un horno que todavía no funcionó, le sabe funcionar bien, pero bueno. Muy bien, padrísimo. Todo un rollo. Vamos a hablar un poco de nuestra como asociación sí. para libros que Global Comics se asoció de manera, de cierta modo, para financiar una trilogía uh-huh. que es una maravilla. Aquí tenemos el número 1 de Desertor,
que no se creen, no es así ningún desertor, nadie es desertor aquí, pero es una gran obra de Half Pisquet, espero lo dije bien, que trata sobre, pues, en parte sobre el genocidio de Armenia, que toca mucho tema también, se tiene como apariencia así de The Wall, de Pink Floyd, porque aparecen unas personas en su proyección que son los militares, que son los sin rostro. Toca también sí, algo como de relacionar sobre de lo que pasa en las épocas de que muchos son los sin rostros. Sí, los sin rostros. Vamos a hacer una pantalla de sin rostros. Pero es interesante porque también los sin rostros empiezan a ser, empezando por ser los militares que están alrededor, abusando de sus impunidades. Y en la ciudad también llegan los sin rostros, que son toda la gente desconocida. Entonces, haciendo eso de conglomerar de la realidad en su pueblo, donde conoce toda la gente, obviamente los que nos conocen, pues van a ser los que no tienen rostro, en la ciudad también, ¿no? Y lo más cruel y lo más real es que hay que decir que la persona, el protagonista, ¿cómo se llama el protagonista? Pues es el papá de Halfdan Pisket, que se llama James Pisket. James Pisket, sí, iba a decir justamente esto en Adam Pisket, pero como no tenía la idea, que es Hans Pisket, su padre, imagínense. Sí. Aquí tenemos el número 2, Cucaracha. O sea, los dos primeros títulos no son muy evocador de un libro así súper relajado, súper fácil, que le va a llevar hacia a un sueño, a dormir tranquilo, ¿no? No le va a llevar y no es de terror, sino es de la cruda realidad que hasta los más, no, es que ni más cruda todavía. Así es. Porque pues, el señor, y lo más bonito es que dice que Aldam, que su padre sigue vivo, ¿no? Y que está feliz de vivir. Sí, sí. Bueno, pues después de esa vida tan intensa. Nos falta el número 3, pero es cierto, ustedes pueden ver justo en la portada cómo ya hay la misma persona, ¿se ven bien? ¿No? Los postículos, ¿no? Ahí. Bueno, es la misma persona, pero ya con unos cuantos golpes de por medio. Justo la idea de esta trilogía es cuando tengamos el tercer número y puedan ver además justo también los tres rostros de este mismo sujeto, cómo se transforman a lo largo de los volúmenes, uno puede ver justo esto, ¿no? Como es la historia de alguien que va a desertar de esa milicia, que por eso el primer volumen se llama Desertor, creo, ¿no? Porque deserta porque su papá está mal, no soporta la razón no es nada anodina, no es un desierto así negativo, es una forma, es que tiene que, no puede no ir a despedirse de su padre.
Sí, sí, no es una cosa como, no, yo no quiero participar en esta guerra y defender a mi país, no, es en un contexto brutal, en donde no tienen elección, en donde la vida de su familia y la de toda su comunidad ha sido trastocada por la violencia. Su hermano muere también en medio de un tiroteo, que es músico y no tenía ninguna razón para que ocurriera eso, pero al final es afectado por ese tema. Y entonces por eso en algún momento, después de que está ahí, hace esta imagen de la que hablaste de los sin rostro, para decir al final, es que se vuelve como un tema tan impersonal, ¿no? Que es gente que no tiene un rostro en particular, no te evoca nada, entonces va a decidir salir, desertar e irse a Dinamarca. ¿Por qué? Porque es el primer destino que le viene a la mente, francamente, y porque las chicas son guapas, ahí él piensa, ¿no? Entonces va a llegar a Dinamarca y el número 2, que es Cucaracha, habla justo de esta llegada a Dinamarca, cómo va a intentar el camino que va a seguir cuando llega ahí para construir una vida nueva. Y resulta que no es una historia tampoco tan buena, porque la historia de los migrantes en Europa, digo, en este caso estamos hablando del contexto de Europa, que bien lo podemos trasladar acá, a México, Estados Unidos y toda la gente que va también de Latinoamérica hacia Estados Unidos, digamos, son contextos muy parecidos. Es cómo va a llegar él y va a intentar ganarse la vida de una manera digna. Lo que se va a encontrar es que obviamente son maltratados, no tienen derechos laborales, en fin, hay toda una serie de... No reconocidos, es extranjero. Sí, pero es como lo peor, ¿no? Tiene que trabajar, empezar a hacer, a vender droga, ¿no? No me recuerdo bien qué va, pero pues, sí. Se encuentra en cárcel. Bueno, es Pierre no, Pierre Rojo conoce, lo aventan lo desfenestran, ¿no? Los narcotraficantes que al final no quiso pagar y le vinieron a recuperar y hacer pagar lo que no pudo pagar, ¿no? Sí, claro, va a meterse en este mundo, o sea, como ahí ya lo vemos un poco cómo va. Este es el amigo suyo, va a terminar. Sí. El ciego, ¿no? Preso, sí, va a terminar preso también. Entonces, sí, no es una historia linda. De hecho, debe su nombre, Cucaracha, al hecho de que él habla, en algún momento le va a decir que él y otros como él representan, son como cucarachas, ¿no? Son todos aquellos a los que quieren aplastar, de los que se quieren deshacer, porque son lo peor, son la inmundicia de la sociedad, pero ellos sobreviven a lo que sea, ¿no? Entonces, justo este volumen concentra esa parte de la historia de James Piskett. Y bueno, y no les contamos más detalles porque queremos que lo lean, porque queremos que descubran también, ahí va construyendo el autor una relación, una imagen con su padre, con un laberinto, ¿cierto? Entonces, se va volviendo es una novela, me parece, muy, muy potente, que va construyendo una relación con lo imaginario, con la brutalidad de todo este contexto que es muy duro, pero también va construyendo otras posibilidades, me parece, ¿no? Si ustedes sobreviven a este segundo, el tercero, no es que todo se resuelve como encantadoramente, el tercero se llama Danés, esperamos poderlo publicar también pronto, y es la historia también de él, cómo va a salir de todo este escenario. Sí, que si me recuerdo, el tercer es mucho más literal que escrito, ¿no? Pero es bonito, es otro... Estos dos primeros volúmenes son los más fuertes e intensos. El otro es un poquito más moralista, más porque en esto es muy, muy interesante lo que cuando encuentra este amigo suyo que es el ciego que le va a hacer descubrir la mota que finalmente va a ser su remedio como asmático
y no la va a poder soltar. Sí, claro. Y ya ahí ya están implicados también además sus hijos, una nueva familia, que es esta familia de Halfdan, ¿no? La relación ahí, o sea, como ahí vamos a ver cuál era la relación de él con este padre, digamos, ahí nos cuenta su historia, pero entonces cómo Halfdan se vinculó con su padre como en un momento de la vida que era muy turbulento, muy oscuro, y el último número va a cuestionar, al final lleva más años viviendo en Dinamarca que en Armenia y se va a preguntar si es danés, ¿no? Es danés, es que al final hay un tema muy interesante también que conecta con la migración, que siempre es la pregunta de dónde se es, ¿no? Realmente. Entonces eso es muy interesante también. Sí, también la diferencia en los volúmenes, va cambiando un poco la técnica, se va refinando, de ser Sí, mucho más texto que el último volumen, que danés. El segundo tomo es mucho menos literal que el primero. El primero es mucho más violento, mucho más de la carne, de los huesos, mucho más... sí, de dolor, ¿no? Sí, y el De- segundo está lleno de símbolos. Todo lo que le ha ocurrido en el primer tomo está traducido a estos sin cara, que ya no son solo esos soldados de la primera parte, son todos aquellos que lo oprimen, todos aquellos que se encuentran en el camino, que le impiden seguir, que abusan. sí, exactamente. Ujú. Y a mí me gusta mucho Cucarachas. No sé si es mi Pues, favorito, pero me parece que está muy bien logrado. Y va a poco, va a volver más atmosférico, más poético. Y el tercero, danés, tiene ya esta cualidad más, como decías, tiene mucho menos texto. Las últimas 20, 30 páginas de danés ya no tienen texto y se cuenta la historia del personaje solo con imágenes, con un ritmo así muy intenso, pero solo con imágenes. Y es el cierre, sí, digamos, del aprendizaje del autor. es una evolución, es el proceso del autor, ¿no? Parece, pero es muy interesante porque son 3 libros muy densos realmente, muy denso, pero tanto, él ya no era su primer libro, su primer trabajo, pero era, um, en hacer esto se puede hasta ver el proceso de un artista. Yo creo que también esto de que el último es mucho más literal que escrito, ilustrado que literal, es como que sí soltó, es como así, hizo su proceso de liberación personal, ¿no? ¿Sí? Sí, porque además tiene todo el componente autobiográfico. A uno se le olvida de pronto que el que escribe esta historia es el hijo del protagonista, que escuchó esta historia, que de alguna manera la vivió desde que era niño, pero está todo el tiempo ahí. O sea, vemos la superación del propio personaje, de sus demonios, de su violencia, de su forma de ser, y también la del autor, de su propia historia familiar, cómo la reconstruye, la resignifica, porque además el autor ya es danés. Él sí nació en Dinamarca y es danés en pleno derecho, pero tiene esta historia detrás, y como él, muchos inmigrantes que son acá los dreamers en Estados Unidos, Los hijos de los o los hijos de los migrantes, que ya son de otro lado, pero que tienen una historia bien densa detrás, ¿no? Una historia familiar muy fuerte. Y todo eso lo logra Halfdan en 3 tomos, creo que muy buenos, muy sólidos. Nos Ujú. encanta este libro. Sí, pues repito, este libro en coedición con, a ver, ya nos vamos a ver, La Cifra y Global Comics, ya estamos aquí. ¿Quién más está? Ah, pues está el código de la bandera. El autor te da cuenta de que es una edición oficial. Sí. Y es una alianza oficial y espero que va a durar mucho porque, pues, yo espero, hay que hacer resurgir toda esta creatividad mexicana que ya sé muy amplia y muy importante.
y darle difusión, ¿no? Porque pues no puede ser que un país con tanta riqueza, que sea interior o cultural o más de la tierra, pues, o terrestre, pues no está, no logra desarrollarse, a elevarse, a ver el cielo diario en vez de estar picando piedra como encarcelados, ¿no? Sí. No, gracias. Celebramos muchísimo esta sociedad contigo, esta colaboración para coeditar. La verdad que es un gran recurso y sí, estamos seguros que será, que este es el segundo de muchos, porque también desde el primer título estamos colaborando en esta alianza y pues sí, sigamos, ¿no? Tenemos muchas cosas todavía por hacer, por pensar, por trabajar. Seguro, los planes han cambiado un poco también bueno, nos lo cambiaron un poco el año de la pandemia, pero Lento, pero habrá cosas que seguir haciendo y en las cuales seguir colaborando y la verdad es que todo nuestro agradecimiento por la confianza y bueno, porque además estamos muy entusiasmados de trabajar con alguien que comparte junto con nosotros este placer por los cómics, por la novela gráfica y por publicarlos, por los libros en papel. sí, por todo, la poesía, lo que sea. De que del momento, pues yo pues, como artista ya me he estado enloquecido y pues creo que pues lo mío es además apoyar a los artistas y a promocionarlo porque es, es lo que, o sea, un artista hay de todo, pero hay muchos que necesitan realmente un gran apoyo y se lo merecen. Entonces, Claro. pues, allá creo que como editorial y como yo, pues tenemos que dárselos y empujarle a que sigan, porque bueno, nosotros vivimos de ellos, pero ellos también viven de nosotros, entonces pues es una mano siempre que se tiene que extender para que pues, no pierdan la esperanza y que sigue como este labor comunitario casi, ¿no? De estar, de que, pues, o sea, de que uno se hace conocer finalmente por cuando, pues, si no, pues que no haya más Van Gogh, ¿no? Que todos los Van Gogh sean reconocidos al nivel de Picasso y otros o de los impresionistas para tener una vida y poder vivir también sus artes, ¿no? Porque el problema, pues la cosa es bien bonito, pero si si ves que no logras a sacar del hoyo, no logras hacerte reconocer, pues al final vas a tener que dejar tu talento para, bueno, pues no se dice que no se puede, que todos un día u otro vuelven a ser meseros por una razón u otra, pero puede ser temporal, ¿no? Claro. Pero está mejor cuando lo vives plenamente. Sí. Sí, por supuesto. Creo que nuestro trabajo, mientras sea sostenible, es trabajar por una parte para darle voz a los artistas, a los escritores, y por otro, entregarle algo bueno a los lectores, algo en lo que creamos, que son las dos cosas. También los lectores en el futuro pueden ser artistas también, pueden ser los papás de los artistas.
del futuro. Necesitamos hacer ese enlace, ¿no? Entre unos y otros. Yo creo que con estas alianzas, como con de Global Comics, con las cifras, se puede. Eso nos hace fuertes, pues, ¿no? En una época en la que no es fácil, la verdad, publicar ni vender libros. Pues sí, pues ahora es un poco como cae como, pues sí, sería así, pero como que la época es así, pero como, bueno, hablamos, no hay mucho que hacer, pero cuando ya sacamos de allá, ya lo vamos a hacer. Nos dejan un año allá para reponernos y ya seguir por adelante. Sí, está bien, sí, lo queremos. Parece como discurso así de que estamos soñando, ¿no? Sí, pero también ha sido como, bueno, voy a hablar como por mí en particular, pero creo que para mí es muy positivo que en este momento justo podamos como contar con estas redes que hemos tejido a lo largo de los años, ¿no? Con aquellos que hacen lo mismo y que estamos empeñados en seguir, pues es el momento justo también de seguirnos apoyando, de seguirnos respaldando, y eso hace que tenga más sentido, como todo lo que hacemos también, ¿no? O que podamos ver y decir, bueno, sí, a lo mejor se ve allá un poco lejos cuándo va a acabar, cómo vamos a tener que transformarnos, pero mientras tanto, como no cae el ánimo de un lado o del otro, porque no son proyectos que se hacen en solitario, son proyectos que al final dependen de muchas voluntades, ¿no? Desde la voluntad de los autores, la de quienes trabajan también en la producción del libro y finalmente quienes como tú, por ejemplo, también hacen que llegue finalmente a los lectores con la existencia, la permanencia de las librerías. Entonces, pues trabajar así ha sido, pues, nos hace sostenernos aquí, ¿no? Es que Global Comics siga como en esta coedición con la cifra, pues bueno, hace posible que el proyecto de la trilogía danesa siga adelante, ¿no? En lugar de que se hubiera desaparecido. Vale. Sí, es real. Son cosas que están pasando, que hacemos que pasen. Y cuando no podemos nosotros, pues lo van a hacer otros, yo espero, ¿no? Nosotros por ahora tenemos energía y no estamos tan chavorrucos, ya nos dijeron. Entonces, vemos unos años. Bueno. No, yo me siento muy joven todavía, solamente era como esto enfrente de las redes sociales, que sí, ya no sé cómo estoy siguiendo, pero sí me está costando ya más y más, así. Bueno, porque es real que hay gente más joven que nosotros, que además nacieron ya como con otra cultura, con otros recursos detrás, ¿no? Entonces, bueno, nosotros creo que lo hemos hecho bien porque nos hemos adaptado, pero es verdad que hay gente más joven y con mucha más intuición para esas cosas. No, y para una página web sí se necesita como actualizarle casi siempre, porque se van rápido, todos están, todo está moviéndose, todo tanto como el estilo, las evoluciones de esto ya en 5 años lo que hiciste ya no sirve para nada. ¿Por qué? Porque los métodos, también los software, pues solamente los celulares. Yo cuando empecé a la tienda, la librería, no estaba estos celulares así donde puedes estar manejando todo lo que quieres, ver Google Maps, ver, o sea, todo esto todavía está apenas a sus primeros como desarrollos, o sea, no tanto primeros, pero casi, y ahora pues toda la red tiene que pasar por aquí antes de pasar en la computadora. Entonces, si no la haces práctica por aquí, no sirve de nada.
Pues es ver todo el proceso para otro aparato, es otra... Pues sí, Ay, bueno, seguro que la primera vez que nos conocimos intercambiamos tarjetas, eso ya no se hace, ¿no? Ahora intercambias el número de WhatsApp nada más, pero seguro sí, que debemos de tener por ahí tu tarjeta y tu... tengo todavía un montón que nunca he repartido y me sigo moviendo con un buen de tarjeta, pero yo creo que las voy a guardar para regalar así como recuerdos. Ya para que hagas, más bien para que hagas una obra con esas tarjetas, pero ya cuando le ofrece tú dices, no, mejor manda solo un número, ¿no? Entonces, pero ya puedes intervenirlas y hacer algo seguramente con eso. Sí, cambiar todos los teléfonos, todo ya está, la dirección, todo está bien, bien antiguo. Como que ya se ha cambiado Global Comics, se ha movido, se ha desarrollado. Sí. Ahí Oye, está, sí. sí. Oye, y esperamos que este mismo año, para la segunda mitad del año, poderles entregar a los lectores el tercer número, ¿no? Para que ya podamos, Obvio, que estuvieran, este círculo. sí, para cerrar este círculo. Así que vamos a hacerlo llegar. Sabemos que lo pesado con los libros que están divididos en partes es que a veces uno tiene que esperar mucho o pensar que a lo mejor no llega, pero bueno, estamos comprometidos con que llegue. No, en este año estaría bien con sus cofres para que los guardas allá arriba de su biblioteca, bien en vista, y que están protegidos. Estamos pensando además en hacer una cajita muy bonita para que vayan los tres juntos también cuando publiquemos el tercero. Entonces, bueno, vamos a ir pensando en cosas que hacer para que todos disfruten estos libros y nos parece pues muy importante que lleguen. Sí, pues, sobre todo que no es una pequeña obra, esto también relata la vida de un hombre del siglo pasado con todo lo fuerte que fue su experiencia, fue es que el siglo pasado pasó por dos guerras, juntos genocidio, el de Ruanda, el de Armenia, el de allá por acá, la caída del muro de Berlín, la caída de Sí. de Rusia, de URSS. No es URSS, es URSS. La URSS. El oso URSS. Y muchas cosas allá como que no hemos acabado. Allá en el peso también el problema relata la vida de un hombre del siglo XIX desde sus 20 años. No sé si está realmente vivo pero ¿qué edad tendrá este señor ahora? Será del siglo, ¿no? Sí. Pero será del siglo XX más bien. Debe tener unos 70, yo creo. 80, ¿no? Es que... Sí, por ahí. Tenía 20 como en los 70. No sí. Sé. Pues vamos a ver si podemos tener está pendiente también. Estaría bien, sí. Una entrevista con el autor. El autor, sí, está pendiente que la concretemos para que nos pueda contar justo como de viva voz más detalles al respecto. Sí, porque se merece realmente darle más promoción, más a conocer, más, no hay muchas obras así tan impactantes como esta que hizo. ¿Y la trilogía cómo se llamaba? No me recuerdo. Dansker. Dansker. El tercer danés y la trilogía Dansker. Exacto. No. Sí, es un libro que se le puede, no es porque participé
Pero es un libro que todos deberíamos de tener en su biblioteca como un libro muy humano, muy bien dibujado también, Sí. con mucho corazón, y con una experiencia del protagonista, pero yo he vivido muchas cosas, pero nunca me quisiera vivir la que están explicadas allá en este libro. Es No, son experiencias muy fuertes. no, allá todos, allá sí, pues, no me quedarme enfrente de la pantalla, porque pues, ni veo la pantalla, ni a la televisión y todo, es que así es un proceso, no, yo leo libros, prefiero estar así interesado por las informaciones y todo esto, pero no, es lo que ha vivido este hombre es una cosa que se merece el tiempo para conocer su vida. Sí, Darle- Halfdan decía en una entrevista que ha sido, pues fue la forma de reivindicar, digamos, la historia de su padre, la relación que tenía. Seguramente que no es un sujeto fácil, ¿no? O no fue, pues, vincularse fácil con él por todo esto que tenía detrás. Entonces, lo ha usado también como un medio de reconciliarse, reconstruir la historia. Cuando la cuenta, entonces puede ponerse en este lugar que tú dices, con qué experiencias tan fuertes, y no solo la de a través de la de un padre que no está, que está ausente, que seguramente los hizo sufrir también mucho, ¿no? Entonces, bueno, sí, es una historia que vale la pena también por eso, porque hay una reconstrucción del vínculo también entre padres e hijos, que de pronto no parece posible, pero que sí hay. Entonces también es muy poderoso por eso esta historia, porque además de que habla de todo ese proceso de la migración, está hablando también de la paternidad, ¿no? Y de cómo se rompen o se reconstruyen estos lazos. Y eso también está ahí y es fantástico. Sí, claro, y es importante que sepan los lectores que la trilogía le fue muy bien el año pasado en Angoulême. La serie ganó el premio a la mejor serie en Angoulême, que es el festival de cómic pues, de los más importantes de Europa, sino el más. Y ha tenido muy buena recepción con un público tan exigente como el francés. Le ha ido muy bien. Tiene mucho, yo creo, tiene mucho de la técnica de Halfdan Piske, del alto contraste, tiene mucho del cómic francés de David Bay, de toda esa gente. Yo lo veo como muy francés a él, pero no sé, a lo mejor alguien con más formación crítica puede decirnos las influencias de Halfdan, pero seguramente sí está por ahí el cómic francés aquí atrás de él, de su técnica. No, hasta yo creo que ya el cómic ya no es una cosa ni francés ni bélgica, es muy europea y hay tiene que tener un desarrollo así. No internacional va a ser difícil porque no es, es mucho desarrollo realmente ser artista, pero a lo mismo que que hacer una película. Una película es muy lento, muy largo, muy como desarrollada, pero el cómics necesita una inversión minimal cuando una película necesita una inversión aberrante. Entonces, el cómic siempre va a ser como una forma de desarrollo de una película mucho más sencilla. Mm, así es. De hecho, mucho más libre también, porque en un cómics, pues ve, o sea, puedes, Valerian, sin Storgal, puedes expresar cualquier tipos de ideas, tanto de mágica, de futurista, o sea,
Star Wars viene del cómics, ¿no? No fue una película de, pues no desarrollaron Star Wars así de la nada, ¿no? Yoda salió de la mente de ilustradores. O sea, Sí. de hecho, hablando de Valerian, yo creo que la mayoría de los personajes se los fusilaron los de Star Wars. Sí, y seguro, toda la ciencia ficción de Moebius, y hay muchas cosas ahí que acaban Sí, Moebius. Y también lo interesante es el trabajo, ¿no? ¿Cómo se dice? Cuando un artista tiene mm, una fibra especial, es como la mano, ¿no? Con su manera de dibujar, o sea, se reconoce cualquier artista. Y hay cuando los especialistas no pasan al lado les puedes poner, allá ten, esta imagen de quién es. Ah, pues es de Moebius, fácil. Esta imagen de quién es, ah, es de Alf Pisket, ¿no? Y esta imagen de quién es Alftan Pisket. Y bueno, pues es como cualquier artista, pintor, ilustrador, ¿no? Como puedes, ¿quién escribió esto? Pues sola, ¿no? O sea, y hay cosas que no son, o sea, la trama de lo que el sentimiento de un artista se reconoce, o sea, lo que escribe, lo que relata, lo que transcribe, como el estilo de Guillermo del Toro, pues él es, sus obras se reconocen. Lo más interesante para mí fue Sin City y otros de Frank Miller, que él dirigió realmente toda la producción y se aferró a que se parezca a sus libros. Es muy o sea, me parece algo muy relevante así de lograr transponer una obra ilustrada a una obra pictural, pero que se parecía realmente a la obra ilustrada como la obra pictural. Es muy bonito. Sí, muy bien logrado, eso es cierto. Sí, sí, pues SimCity es muy, o sea, es una película, a mí me quiero increíble, o sea, me quiero decir de que qué trabajo, ¿no? Y sobre todo las texturas, todo el desarrollo, o sea, son artistas y parece todavía cómics. Claro. Sí, sí, y en estos libros de Halfdan, pues sí se nota cómo encuentra el estilo. Sí, ahora puedes decir este es de Halfdan. No todos los autores lo logran, o no todos lo logran. No, además el problema es no lograrlo o no lograrlo, también es no buscarlo. Claro. Tiene Sí. que salir porque si quiere, los artistas se quieren aferrar a buscar un estilo. O sea, no es tú que buscas el estilo, es el estilo que te busca al final, ¿no? Porque cuando vas a encontrar el estilo es cuando vas a encontrar tu público también. Entonces, ¿quién te busca? ¿Quién busca? Es el artista que busca el estilo o el artista o el estilo que busca el artista y por lo mismo los sus, seguidores, ¿no? Claro. Los lectores y todo. O sea, la cosa es como siempre se dice, no hay que poner los búfalos antes de la caruela, ¿no? Si un artista pues quiere poner el estilo antes de imponer su estilo, antes de que sus seguidores
de tenerse gente que dice, a mí me gusta, que la gente le está comprando, o sea, hay un poco una inversión de, mm, de realidad, ¿no? O sea, hay que, es normal, o sea, se me parece un poco también a esto de que no hay que, por un artista no hay que ser académico. Ya no mismo esto de Picasso, que pues, siempre me refiero a él, decía que pues para hacer lo que hace, tuvo que regresar a dibujar como un niño. O sea, por un artista tan grande como Picasso, ¿a qué le sirve? ¿Por qué tendría que ser que volver a dibujar como un niño? Es decir, o sea, la cuestión no está tan lejos, solamente es que todo lo que les trajo la escuela es una herramienta. Sí, claro. Es una herramienta que les sirve, pero a lo mismo, o sea, esta herramienta no te hace diferente. Esta herramienta te hace como, pues, un dibujante así, con capacidad, puede ser más o menos, pero no te permite salir de la masa, ¿no? Claro. Sí, sí, son procesos únicos, irrepetibles. No, tienes que tú, aparte de esto que te dieron, tienes que ser un otro todavía. Claro, claro. Ahora ya llegamos a nuestras horas y media de charla, cotorro y de enseñanza y de discutir. ¿Qué más quieren decir? Además que vienen mucho a comprar a Tanska, a Cucaracha y a Desertor en Sí. Global y también Bolita de Pelo y Arx. ¿Cómo se ve? Alex. Alex y todos los libros de la cifra que están ahí en Global Comics, está ahí Color de Hormiga, Páginas Interiores, Los Incrustáceos, El Investigador Fantasma. Entonces, bueno, échenle ojo, revísenlo. Para los que estaban esperando el segundo volumen de Cucaracha, pues ya está. Para los que no, pues llévense los dos de una vez. Y pues nada, muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad de platicar sobre nuestro proyecto, sobre el proyecto que es la editorial, el proyecto específico de estos libros. Por favor, también sé que quienes nos están viendo son seguidores de Global Comics, pero corran todavía más la voz de que hay una librería en la que pueden encontrar todo lo que encuentran aquí, que ahora ya tiene además una página en línea que funciona muy bien para encontrar todo lo que quieran. Gracias a Ulises por la oferta, el ofrecimiento de presentar también en las bibliotecas de la UAP estos libros. Con gusto te contactamos. Y pues nada, sobre todo, muchas gracias por el espacio. Ya nos veremos pronto, ¿no, Eric? También, para seguir. Estar y pues ponernos de acuerdo, ya hay más cosas del proyecto, ya tenemos está este proyecto que vamos a reempezar, en el cual estoy muy involucrado de Arte de la Tierra, de hacer de llevar unos 15 artistas por mi pueblo en Barcelona, en mayoría mexicano, para hacer instalaciones. Necesitamos sí, publicar, porque pues la única, como es filmario, la única manera de trasearlo es por fotografía y publicación. Entonces, pues allá pues, estamos en pendiente y queremos hacerlo y
Sí, Y más cosas, no hay, aquí pues igual si un día se nos da la ganas de hacer un fanzine con los artistas que conocemos, claro. a mí me encantaría porque siempre es un proyecto bonito que pues de bajo recurso y que Ujú. puede hacer, puede ayudar a la gente a hacerse conocer y difundir también, porque actualmente hay que difundir y interesar y de una manera u otra, ¿no? Claro. No es que pues, no somos interesantes ni lo que hacemos no es interesante, es que la gente se está ya no está prestando atención a lo que estamos haciendo, entonces hay que alzar la voz y decirle, no, pues estamos aquí bueno, ha cambiado de una manera, o sea, la, la tecnología ha sido cambiando, pero los modos no, y estamos todavía aquí, y no, o sea, hemos cambiado caballos por coches o motos, pero de cualquier modo seguimos desplazándonos, ¿no? Ujú. Claro. Entonces, pues leen o sea, tienen que instruirse, interesarse y si no le gusta los periódicos porque está muy nefasta la información, pues, mucha mentira, pues en los libros ya no hay mentiras, es experiencia personal el deseo de llegar deseo de llegar a la gente, ¿no? Sí, aquí seguimos, Global Comics y La Cifra, aquí seguimos en este camino, y con esta alianza, aquí parece que vamos a seguir un buen rato, así que, pues bueno, nos vemos en el siguiente espacio, esperamos que pronto podamos traer a Halfdan también para ustedes a través de este espacio, y, Pronto. y pues, y cuando tengamos otros proyectos, que por ahí se viene también el de Augusto Mora con Los Fantasmas de mi Ciudad, también seguro que estaremos presentándolo aquí con Eric, entonces, bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias a todos. Súper. Muchas Saludos. gracias. Nos vemos pronto. Genoveva, Carlos. Los quiero mucho. Cuídense mucho. No olviden de poner. No está mi tapado, cállame. Sus lentes. Yo no tengo de esos, pero me voy a poner para al menos sumar esto. Bueno, cuídense. Adiós.